La ciudad desde hace ya muchos años, porque esto no es reciente, sufre un problema de congestión muy grave. La desesperación de las autoridades nos ha llevado a tomar decisiones que no necesariamente responden a un análisis técnico, sino realmente a medidas desesperadas, ¿no? Hace muchos años se tomó esta decisión del pico y placa, por ejemplo, que realmente demostraba una desesperación por solucionar un problema que es real, que existe, pero que solo es la punta del iceberg de una serie de problemas que tenemos alrededor de la movilidad. Normalmente lo único que queremos resolver es la congestión y queremos que fluya y normalmente las medidas que se toman lo único que terminan haciendo es generando más congestión. Pero detrás de la congestión hay otros problemas mucho más serios, mucho más, probablemente más graves y con unas consecuencias mucho más fuertes, como son los accidentes de tránsito, los incidentes, siniestros de tránsito, mal llamados accidentes, la contaminación ambiental, problemas de salud, problemas cardiovasculares y una serie de otros problemas, expansión urbana, una serie de otros problemas que van alrededor de esta temática de esta movilidad que no ha sido administrada de la mejor manera. Y claro, por tratar de resolver este tema de congestión, como les digo, terminamos aupando otros problemas que tiene la ciudad. No hay, por lo menos yo no veo realmente planificación que realmente busque solucionar este problema, porque hay que tener bien claro, la congestión no se va a eliminar. Eso hay que tenerlo súper claro, no es difícil de vender esto, pero la congestión está ahí y se va a quedar. Lo que tenemos que hacer es administrar de mejor manera el poco espacio que tenemos. Y hay que administrarlo de una manera y llenarnos de paciencia, porque el tráfico te vuelve desquiciado. Pero lo que sí podemos hacer es que los medios que son más eficientes no sufran los estragos de la congestión, principalmente el transporte público. No es justo que un bus donde van 70 personas, un bus que se mueve de una manera mucho más eficiente en otros términos, de espacio, por ejemplo, esté atrapado en la congestión. Entonces sí es momento de comenzar a buscar alternativas que sí existen para que por lo menos el transporte público sí fluya. Y si una persona insiste en ir en su auto particular porque es como quiere moverse, tendrá que aguantarse el tráfico. Sentarse a llenarse de paciencia y aguantarse el tráfico. Pero y la con gente buena música. Que va en bus, sí, porque vas oyendo tu música, con tu aire acondicionado, con un montón de cosas, definitivamente que bueno, pero la gente que va en transporte público no puede sufrir esas mismas. Es importante lo que usted dice. Sufriendo esos mismos estragos, digamos. Y hay otro que hay que comenzar a generar. No podemos seguir caminando en las veredas que tenemos. No podemos seguir caminando con las intersecciones mal diseñadas que no permiten cruzar con tranquilidad las vías. Hay que trabajar muy, muy fuerte en comenzar a reorientar la movilidad para que el peatón, que debe ser el centro de la planificación de una ciudad, el ser humano, sí, pueda hacerlo de la mejor manera. Y viene de la mano con estos temas que veníamos conversando hace un momento. La seguridad. Orientar la planificación de la ciudad hacia el ser humano sí genera mayor seguridad en las calles, porque mientras más gente tenemos utilizando el espacio público, mientras más gente tenemos disfrutando del espacio público, es menos probable que existan este tipo de ataques, ¿sí? Nosotros nos apropiamos del espacio público y no las motos, por ejemplo. Es mucho más difícil que ingrese una moto a generar algún tipo de problema. Eso y el tema de las bicicletas, que es controversial, definitivamente en una ciudad como la nuestra es controversial, pero la bicicleta tiene un potencial enorme en facilitar ciertos traslados que son muy largos para caminar, pero que en bicicleta se los puede hacer con mucha facilidad para esa gente que no quiere subirse al transporte público. Claro, así es. Que puede utilizar la bicicleta. Yo sí extraño la bicicleta pública, por ejemplo, porque yo que no tengo bici,
personal, no tengo una, podía tomarla y bueno, me iba como por el camino porque además soy bien miedosa para meterme a la calle con la bicicleta porque me da miedo de los conductores de vehículos, pero por lo menos me trasladaba en un trayecto corto y podía dejar la bicicleta. Yo extraño muchísimo la bicicleta pública. Es que, Sofía, lo que tú dices es fundamental. Las mujeres tienen tratan el riesgo de una manera distinta. Entonces es importante que la infraestructura que se genera para los usuarios en general contemple estas variables. Las mujeres no van a usar ciclovías que no estén segregadas, que no estén debidamente protegidas. Las mujeres tienen que sentirse completamente seguras para poder dar ese paso de subirse a la bici y poder recorrer. Y ahí es donde vienen las ciclovías, el rol de las ciclovías, que las ciclovías son un espacio segregado relativamente mucho más seguro que compartir el espacio con los vehículos particulares, que sí incentiva a que haya más usuarios en las vías. Muchas veces se habla de que no hay planificación, de que se debería hacer conteos para saber si es que hay los suficientes ciclistas. No funciona así. No es un tema del huevo o la gallina, que hay primero usuarios o primero ciclovías. No. Tenemos que generar la infraestructura segura para comenzar a generar que exista demanda de esa infraestructura. No podemos esperar que haya primero la demanda para después hacer la ciclovía. Álvaro, Pavel Muñoz ha estado aquí en este espacio de las Guarmis y nos ha explicado que él proponía en su inicio de campaña un sistema integrado de transporte. Es lo que hemos discutido con algunas organizaciones que promueven precisamente mejorar la calidad de la movilidad en Quito. Pero ¿qué tan viable es? Porque primero hay varios problemas, ¿no? Está el tema central, que es el financiamiento del metro. También hay varios usuarios que denuncian en Twitter diario la mala gestión que tienen los buses en el sistema de transporte de buses en Quito. También recién hubo denuncias del incremento de pasaje, etcétera. O sea, hay varios temas que aborda la movilidad. ¿Qué va a poder hacer Pavel? Digo, o sea, obviamente la intención es buena, pero ¿cuál sería la medida prioritaria que él debe tomar cuando asuma? Porque se ha discutido mucho, se le recomienda mucho, pero de ahí, ¿qué tan factible es que realmente pueda tomar una decisión? Breve, digo. Sí, el problema de la movilidad es el problema a solucionar en este siglo, no en Quito, a nivel mundial. La movilidad definitivamente se ha vuelto el gran problema a resolver, particularmente porque la mayor cantidad de gases de efecto invernadero que están generando este calentamiento global vienen de la forma en que nos estamos moviendo. Entonces, a veces vemos como que no hay solución, pero definitiva, es lo mismo que pasaba con el agua y el alcantarillado a inicios del siglo anterior. Las ciudades no sabían cómo funcionaba, cómo resolver ese problema. Pero ahora ya sabemos que hay cómo solucionar el tema del agua y el alcantarillado. Solamente para ponerles que a veces pensamos que es muy complejo. El alcalde electo, Pavel Muñoz, ha hecho algunos anuncios sumamente importantes. Él ha hablado muy claramente sobre el trabajo que hay que hacer para dar prioridad al transporte público, pero no esa prioridad como se ha hablado en todas las últimas alcaldías, porque todos hablan de hay que dar prioridad al transporte público, de que el 70% de la población se mueve en esto, y simplemente se ha botado la pelotita a que esa prioridad y esa eficiencia sean los operadores, los transportistas quienes se encargan de eso. Okay. Y desde lo público no se ha hecho mucho. Se ha tratado de generar ordenanzas, pero realmente desde lo público no se ha hecho mucho. Más allá de que en este tiempo todos los esfuerzos de movilidad se han enfocado en los 23 kilómetros del metro. En la superficie no se ha hecho nada. Entonces, lo que ha hablado Pavel, que sí se puede comenzar a hacer es generar estas prioridades al transporte público, por ejemplo. En aquellos corredores donde sabemos que hay mucho uso de transporte público, mucha necesidad de transporte público, generarle la infraestructura para que se pueda mover. Por ejemplo, ¿por qué los buses que vienen desde Rumiñahui, desde Los Chizos, y suben por la carretera, tienen que estar atrapados en la congestión? ¿Por qué el carril derecho no está pintado de un color distinto? Sí. Separado con unos conos, con agentes de tránsito, asegurándose que esos buses lleguen rápido a la Marín o que vayan al sector de las universidades, a los destinos a donde van esos buses, lleguen de manera eficiente.
Ese es un primer gran paso para comenzar a hablar de una integración de transporte público. Entonces esa gente tranquilamente puede llegar hasta al macrocentro de la ciudad y comenzar a moverse de otra forma ya ahí. Utilizar la bicicleta, porque ahí ya hay unas ciclovías, no hay una red completa, pero ya hay algunas ciclovías que podrían utilizarse. Hay estos servicios de los scooters, sí mejoramos la caminabilidad. Yo amo los scooters. Hay muchas áreas, entonces ya comienza a trabajarse desde ese ámbito. El metro nos da una oportunidad importantísima para también para trabajar esa integración. Y no... están los planes, se han hecho porque existe toda la planificación, pero no se ha ejecutado. Y ahí es donde insisto en este rol de lo público, de, ok, están estos planes, ejecutemos esos planes. Sino que sí hay un temor político importante. Eso también iba a decir, porque la gente que va en bus no es la gente que tuitea. Y claro, quienes tuitean utilizan auto privado, entonces deciden prácticamente lo que ocurre en la ciudad, que lo vimos acá en el sector de la ciclovía de la República, que se puso y se quitó en un chis, y otras decisiones. Vamos a hacer una brevísima pausa y regresamos con Álvaro Guzmán para seguir hablando del tema de la movilidad en Quito. Sabemos que este tema nos importa a todos y todas, y hay algunas inquietudes que ya les trasladamos. Bueno, como siempre, acá hay algunos mensajes, ¿no?, que nos escriben nuestros amigos y amigas. Nos dice, las ciclovías son un mito, dice Rafael Andrade. ¿Qué más? Dicen, las cooperativas de transporte público deben permanentemente actualizar y educar a los señores choferes. Esto también es otro tema, el servicio. Los problemas de movilidad tienen que ver con la falta de educación vial en general. El municipio nunca coordina con el Ministerio de Educación para cambiar este estado de ignorancia también de los ciudadanos y ciudadanas, dice Jiménez Rivadeneira, Alejo. Esto es lo que nos escriben algunos de los comentarios que alcanzo a leer así como rapidito, pero bueno, siempre me llama la atención. Aquí dice educar a los señores choferes. Yo creo que debemos educarnos siempre y estarnos en permanente... crítica todos, sí, porque es así, la manera en cómo cruzas. Y páreme, claro, donde no es parada. Cómo cruzas las calles, cómo das también paso a bicicletas, a las motociclistas. Antes de ayer hubo un siniestro de tránsito en la 6 de diciembre y Wimper. Nosotros lo vimos, o sea, nos quedamos impactados porque estábamos justo por cruzar. Un policía se cruzó el rojo, o sea, cuando ya estaba pasando, me imagino vio el amarillo y dijo, sí alcanzo, y se fue rapidísimo, y el otro también dijo, bueno, cambia enseguida a verde y salgo, y se toparon, que voló el policía, le topó a otro señor motociclista que estaba en un Uber, y la camioneta también quedó afectada, claro, pero fue la imprudencia también del señor policía, y esto generó un tema tremendo, ¿no? Yo pasamos, le alcancé a retirar a mi nena de la guardería, y de regreso, cuando el semáforo estaba en rojo, los carros querían pasar en rojo porque estaban así molestos de que el tráfico estaba detenido. Yo evidentemente me pongo enojada cuando irrespetan el paso cebra y cuando te quieren pasar en luz roja, le digo espérese y me cruzo, ¿no? A riesgo de que me puedan realmente insultar o lo que sea, y claro, el señor se quedó como sí tiene razón, pase, pero todos estaban desesperados por pasar, y son este tipo de cosas de que cada quien hace lo que le da la gana. Más aliacito en la Diego de Almagro se para a las 4 de la tarde en plena esquina que no deja ver nada, un bus que recoge a los funcionarios públicos en un lugar donde no es parada. Exacto. Todo el mundo hace lo que le da la gana. ¿Cómo lidiamos con eso? Es una educación. Solo quiero agregar algo más, un comentario más, que nos dicen, ampliar el horario del transporte público e integrar las rutas no es posible porque en una capital que no tenga transporte público después de las 8 de la noche, hay lo que bien decías tú también, que es un tema de seguridad. O sea, el subirte a un bus o a un taxi ya en la noche, todos lo hacemos con bastante cautela, particularmente por la inseguridad, ¿no? Sí, o sea, bueno, ahorita hemos topado un montón de temas, los radioescuchas. Este es un tema complejo, como les decía hace un momento. Sí hay un tema político importante porque en Quito hay 3 millones de planificadores de transporte. O sea, porque todos la sufrimos, todos de alguna manera la sufrimos, todos somos usuarios del sistema. Todos o caminamos o montamos bicicleta, usamos transporte público, y hay una minoría muy fuerte que utiliza el auto particular.
Hay un tema que vuelvo yo a este rol del sector público. Yo solo les voy a dar 2 ejemplos muy, muy palpables. Yo trabajé durante algunos años en la implementación del sistema Metrovía en Guayaquil. Y cuando trabajábamos en la planificación y en la ejecución del proyecto, una de las críticas más grandes que habían es que es que en Guayaquil nadie va a hacer fila. Esto no es Quito. En Quito la gente se hace fila para esperar el bus. Y eso hubiese pensado. En el primer día que se abrió la Metrovía, la primera ruta que era Bastión Popular, Río Daule, en Bastión Popular, un barrio popular de Guayaquil, como su nombre bien lo indica, a las 8:30 de la mañana, cuando arrancó el primer articulado, había una fila. Pero es que la infraestructura le obligaba al usuario a hacer fila. La Claro. forma en cómo se diseñó el sistema le obligaba al usuario a hacer fila. No gritaban, no se empujaban, esperaban, llegaba un bus, se llenaba, llegaba el siguiente, se llenaba. Ese mismo bus luego respetaba la parada, porque no tiene forma de pararse en otro lugar, porque la infraestructura le obliga a pararse en el otro lugar. Entonces, aquí viene, y en Quito no es distinto. Nadie puede decir que el trolebús no respeta las paradas, o que el trolebús hace lo que le da la gana. No, el trolebús no puede hacer lo que le da la gana porque está confinado a un comportamiento. Bueno, las autoridades hacen lo que les da la gana y ponen luego buses normales. Después hay otra cosa, y sí, por supuesto, y permiten y hay autoridades que malutilizan esa ruta, que hay una ordenanza que no permite que nadie lo utilice, solamente el presidente la puede utilizar, y de ahí ninguna autoridad puede utilizarla, pero abusan, y hay muchos agentes de tránsito que hacen, pero el punto mío es que si es que nosotros diseñamos el sistema de transporte público de tal forma que esté libre de errores, porque el ser humano, este es un concepto bien importante, el ser humano va a cometer errores, queriendo sin querer. Lo que tenemos que hacer es que ese error no genere conflictos muy graves, como el que acabas tú de describir del policía que se pasó el semáforo en rojo, Sofía. Ese tipo de errores van a suceder. Pero claro, el sistema no ha sido pensado en efectivamente dar esa prioridad al transporte público, que el transporte público no tenga que sufrir consecuencias del tránsito, que el conductor del transporte público se vea obligado a comportarse de ciertas maneras, que la forma de remuneración a los transportistas no les obligue a hacer estas carreras, porque claro, los transportistas reciben un porcentaje de lo que cobran. Y eso, a pesar de que ya se ha hablado mucho de esto, hasta ahora no está corregido. Se les sigue remunerando de una forma que genera lo que está estudiado a la saciedad, que es la guerra del centavo. Esta guerra del centavo es lo que sufrimos en las calles cuando vemos que los vehículos, que los buses están compitiendo entre sí. Y hay formas de cambiar esta realidad a través de una mejor planificación, no diciéndole al transportista, vea, por favor, no sea malito. Hay que capacitarlos, por supuesto, pero hay elementos de la planificación que no se están ejecutando, que son fundamentales de ejecutarles para que haya este cambio de comportamiento tanto en los usuarios como en los transportistas, porque los usuarios siguen pidiendo el bus en la mitad en lugares donde no se debe, y eso lleva a que las paradas no se respeten. Entonces, hay una serie de acciones que sí se pueden tomar y que estoy seguro que el nuevo alcalde va a armar un equipo que le va a permitir trabajar en eso. Y sí hay que trabajar en un tema comunicacional también, que es bien importante. Los líderes de opinión normalmente son personas que utilizan auto particular y ven el mundo desde su auto particular, y sí tenemos que sacarnos del carrito que tenemos todos metidos en la cabeza, ya sea porque lo anhelamos o porque lo tenemos, y sí hay que sacarnos y comenzar a pensar la ciudad que queremos. Queremos una ciudad caotizada por autos particulares, o queremos una ciudad que realmente funcione para todos, para el que camina, para las grandes mayorías, para el que camina, para el que
usa transporte público principalmente, y ahí la bicicleta tiene un rol fundamental. Así es. Aquí hay un dato, ¿no? 550 millones anuales pierden los quiteños atrapados en el tráfico, entre uno de los datos que se manejan. También hay otro de 173 horas al año perdidos en el tráfico, horas de vida de los ciudadanos y ciudadanas. ¿Qué ciudades en el mundo, ya para ir cerrando, Álvaro, han logrado quitarle a la gente el chip del auto privado? Eso es bien complejo encontrar ejemplos. Hay unos pocos. Ayer justamente leí un artículo que me dejó bastante intrigado, y es con Tokio, la ciudad más grande del mundo. Uh-huh. Tokio nace muy similar a las ciudades nuestras, muy desordenadas. Primero llegan las casas y después llega la luz eléctrica, después llega... porque Tokio no era, hace 50, 60 años, Japón no era la potencia económica que es ahora, ¿no? Era un país más bien pobre. Y Tokio se fue llenando de estos barrios donde no necesariamente hay mucho orden, pero se ha trabajado sobre eso. Se ha trabajado sobre eso en el sentido de que, esto hay que preservar. Entonces, se ha incentivado mucho que la gente camine, que la gente use transporte público. Y una herramienta muy potente que ellos utilizan es el parqueo. Eliminar la mayor cantidad de parqueos que sea posible y ponerle un costo altísimo al que quiera tener un parqueadero. Tú no solamente te lo que compras decía un auto. candidato, recuerdo que quería construir un parqueadero en las Chiris para... Sí, porque esa es una herramienta, y esto muchas ciudades lo están haciendo, eliminando parqueos, porque si no tienes parqueadero, claro, no te ves auto. obligado a utilizar otra alternativa y exigir. Entonces, lo que necesitamos nosotros es que estos líderes de opinión comiencen a utilizar el transporte público para que esas mismas notas que escriben o esos mismos tweets que escriben sean, oigan, hay que mejorar esto, hay que trabajar en esto. No puedo yo estar subiendo de cualquiera de los buses, llegar a las puertas de la ciudad y demorarme horas en llegar esos últimos 3-4 kilómetros. El ejemplo de la Río Coca. Vienen los buses desde el Quinche, fluye relativamente bien hasta que llega a la Casa de la Selección, en la Simón Bolívar. Llega a la Casa de la Selección y desde ahí hasta la Río Coca, que es el destino ya para integrarse con el resto, les puede tomar 1 hora o incluso más, cuando ya solo faltan 1,5 kilómetros, 2 kilómetros. Sí. ¿Por qué no tenemos un carril segregado a la derecha para que toda esa gente que viene en los buses llegue a la Río Coca y pueda, eso incluso a los que van en auto liviano van a decir, quizás mañana me vengo en el bus? Para comenzar a incentivar. O sea, lo que estamos tratando de hacer no funciona para nadie. Tratar de satisfacer las necesidades del auto particular termina poniendo en jaque a toda la ciudad. En cambio, si hacemos al revés y comenzamos realmente a trabajar, a darle prioridad al transporte público, va a funcionar de mejor manera para todos. Pensemos en la 10 de agosto, sí, hay muchos problemas que hay que corregir en el trole, pero el trole no se queda atrapado en la congestión, a menos de que haya un agente que esté metiendo autos al carril del trole. Pero si es que el carril del trole está limpio, es el sistema más eficiente que tenemos en la ciudad en la actualidad. Y eso hay que seguirlo replicando de distintas maneras. No podemos tener sistemas tan pesados como el trole en toda la ciudad, pero sí la segregación en ciertos puntos, en ciertas intersecciones, va a ayudar a que los buses fluyan, y ese debe ser el rol de cualquier autoridad de movilidad. Por moral, las mayorías se están moviendo en transporte público. Trabajemos por esas mayorías, que son las mayorías que le mueven a la ciudad. Son los que llegan a aprender las máquinas de las fábricas, son las que llegan a aprender las tejedoras de la industria textil, son los guardias que llegan a cuidar los edificios, son los cocineros de los restaurantes, son los que mueven la economía de la ciudad. Son las personas que van en transporte público. Así que invertir en transporte público no es un subsidio, es lo que las ciudades necesitan gastar para que la sociedad moderna funcione. Yo creo que ese es el mensaje que me gustaría pasarle al alcalde: no tener miedo a meterle dinero al transporte público, porque es la inversión que necesitamos hacer para que esto funcione.